está en riesgo ese relleno sanitario La Pradera, el vaso Altair ya copó su capacidad, es riesgoso en este momento, hay forma de reemplazarlo rápidamente. A esta conversación invitamos al gerente de Embares, quien dice por otros compromisos no pudo asistir, pero invitamos también a la autoridad ambiental, a Corantioquia, quien también se excusó por otros compromisos. De hecho, está citando una rueda de prensa para hablar de este asunto el próximo martes, pero a pesar de las negativas, bueno, de la imposibilidad de Embares y Corantioquia de venir a compartir con nosotros de este asunto, no quisimos aplazar la conversación. Por eso está aquí el concejal Simón Pérez y el presidente de la SAI, Oliverio Cárdenas. Concejal, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un saludo para ti, para todos los televidentes y la mesa que nos acompaña el día de hoy. Un placer estar con ustedes aquí. Presidente, buen día, qué bueno que aceptó esta invitación. No, con el mayor gusto, desde la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos nosotros tenemos que participar en estos temas, en estos problemas de ciudad, de departamento y de país, porque este es un problema muy complejo. Sin duda, y no esperamos menos, le confieso, pero además valoramos mucho que la SAI, comprometida con todos estos procesos en Antioquia, siempre esté concentrada, estudiosa, revisando estos temas. Además, con un adicional que usted me va a corregir si estoy equivocado. Oliverio Cárdenas, el actual presidente de la SAI, hizo parte de planeación. Usted conoce muy bien este tema. Usted trabajó hasta hace pocos años muy bien el tema del relleno sanitario. Sí, yo trabajé en empresas varias, en las administraciones del doctor Sergio Fajardo y de Alonso Salazar, y tuve la oportunidad de ser gerente un tiempo, y en su momento dejamos, digamos, diseñado el vaso de Altair, que es el que hoy está con algún riesgo. Mire, todo, absolutamente todo el conocimiento, además hoy representando al gremio. Concejal, ¿qué seguimiento ha hecho el Consejo? Usted también ha sido estudioso de este caso, a juicio, a su conocimiento. ¿Qué está pasando hoy ahí con ese vaso Altair en La Pradera y cuál es la situación en este momento? Bueno, en el mes de abril de este año hicimos un debate en el Consejo de Medellín con el concejal Luis Bernardo Vélez, otros concejales, sobre esta situación que efectivamente es riesgosa, porque hay que recordar que el relleno La Pradera tiene 3 vasos, de los cuales 2 actualmente ya están copados, y estamos hablando entonces del tercero, que es Altair, que está ya en una situación límite, crítica, y que hay un plan de construir un nuevo vaso, que es el vaso de La Piñuela, pero es un vaso que todavía está muy lejos de materializarse. Entonces, en conclusión, no hay plan B. O sea, por ahora, al sol de hoy, para Medellín y cerca de 40 municipios de Antioquia, el único plan, o digamos la única solución para la disposición final de residuos es entonces el vaso Altair en el relleno sanitario La Pradera. Y la verdad es que además de que pues claramente ya su vida útil está terminando, pues la denuncia que hizo César Hernández ayer es muy preocupante, porque él hablaba de una remoción, pues de un movimiento de cerca de 770.000 metros cúbicos en este vaso, y eso es muy grave también, porque él calculaba que eso es más o menos, pues haciéndolo aquí, pues equiparándolo a 52.000 carros de basura llenos de residuos, y esto es completamente peligroso porque puede generar una crisis, una emergencia sanitaria, una crisis de salud pública, y que además, insisto, no tenemos plan B. Ahorita pues seguramente hablaremos de que Medellín debe avanzar en otros modelos diferentes, porque Medellín está estancado en el aprovechamiento de residuos. Estamos en una sociedad altamente consumista, con un consumo desaforado en el medio del capitalismo, y no estamos aprovechando, reciclando el porcentaje óptimo de recursos. Aproximadamente el 29%, nos decían en el Consejo de Medellín, se está aprovechando, digamos, de los residuos, cuando la meta al 2030 es del 70%. Y esto es muy grave porque este modelo, definitivamente, y ya para terminar, este modelo es un modelo que ya es ineficiente y que se va a agotar rápidamente. Además, porque La Pradera recibe de 40 o de 50 municipios, presidente, pero ahí hay un asunto, considera uno, central, y es si la vida útil de Altair ya pasó. Es que recuerden que de alguna manera se había dicho, ya se había copado su capacidad, pero ante no tener un plan B y la necesidad de recibir, pues fue extendida como esa capacidad y esa vida útil, con una licencia y una aceptación que dio la autoridad ambiental, que es Corantioquia. ¿Ese vaso está full, está sobreutilizado o todavía tiene capacidad? A ver, uno puede utilizar un vaso hasta que la medida de lo técnico se lo permita. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado hoy es con hacer unos diseños y unos trabajos que no hagan que el vaso ponga en riesgo. Mire, es que cuando esté en riesgo, cuando uno deposita basura, la basura no es cemento, no es arena, no es algo que se pegue contra el suelo, es algo que es muy suelto. Entonces, en cualquier momento
Si no hay un buen manejo, se puede, yo no estoy diciendo que Empresas Varias no esté haciendo un buen manejo, pero si no hay un buen manejo, se puede derrumbar, porque la basura es algo suelto. Yo ahorita le comentaba al concejal, en Medellín se generan 60% de materia orgánica, y nosotros, yo creo que el problema grave que nosotros tenemos es que no hemos pensado en otras alternativas, estamos muy tranquilos, estamos en la zona de confort, llevando las basuras a enterrarlas en un relleno sanitario. Desde hace rato la ciudad, no solo la ciudad, todos los municipios que llegan al relleno sanitario deben estar pensando en otras alternativas de manejo de los residuos, que no sean un relleno sanitario, por Dios. Suponga que se acabe Altair, que se acabe la Piñuela. Sí. Y entonces, es que la Piñuela se acaba en 4 o 5 años, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después? Dígame, ¿cuál es la alternativa siguiente después de que acabe el relleno sanitario? No hay alternativa. Paula, y piensa uno que en el mundo esto está muy Felipe, resuelto y se va nomás allí a la ceja a ver total. lo que se está haciendo. Sí. Y si esto está inventado y resuelto hace rato. A eso quería referirme, porque es que esto es un tema de cultura, pero también se necesitan de campañas constantes. Yo vivo en La Ceja, donde el aprovechamiento de los residuos es superior al 70%, donde hoy ya se ha dicho adiós al relleno sanitario a cielo abierto y se está pensando en una alternativa diferente. Cuando tuvimos al gerente de Envarias aquí en esta mesa de trabajo, pues se lo preguntamos qué proyecciones habían, si se estaba pensando en cambiar todo ese modelo de relleno sanitario a cielo abierto, porque incluso los habitantes que lindan con ese relleno sanitario de La Pradera pues no están muy conformes con que se construya un nuevo vaso. Pero concejal Simón Pérez, yo le quiero preguntar, porque esto de conciencia pues lleva un trabajo que es constante y de mucho tiempo, de muchos años, de la separación desde la fuente. Y hoy, ¿qué ha pasado con ese nuevo vaso? Con la construcción, están los recursos, están los permisos ambientales, hay inconformidad por parte de la ciudadanía. Desde el Consejo, ¿ustedes qué han visto? Bueno, desde el Consejo, en el debate que les comentaba, hicimos varias alertas. Lo primero es que sobre las prioridades de las inversiones de Envarias, porque hay un proyecto que ha sido muy polémico, que es el de cargue lateral, que tiene un costo aproximado de 250.000 millones de pesos, que es un proyecto que técnicamente tiene muchos cuestionamientos, mientras que una solución como el vaso La Piñuela, que es urgente, porque insisto, no hay plan B, está teniendo también problemas financieros, hoy no está contratado, entonces digamos no estamos próximos pues ya a haber materializado esto, y es muy preocupante por lo que tú dices, porque además de que este es un modelo que yo creo que ya es obsoleto, el de los rellenos sanitarios, no se está trabajando tampoco lo suficiente en inversión en conciencia y en educación ambiental, y en eso hay que ser muy enfáticos, que Medellín ha tenido un estancamiento en el nivel de aprovechamiento de los residuos, también en gran medida es porque le echamos la culpa a los ciudadanos diciendo que es cultura ciudadana, pero la cultura ciudadana hay que intervenirla desde el Estado, con acciones, con campañas pedagógicas, con procesos desde los colegios. Y la verdad, yo que vengo del sector educativo, es insuficiente la educación ambiental en los colegios, y la verdad no hay forma tampoco de echarle la culpa a los ciudadanos cuando el trabajo del Estado ha sido tan insuficiente particularmente. Entonces, para decirte, no está contratado La Piñuela, hay un reto muy grande, porque hay un reto también financiero por parte de Empresas Varias para que La Piñuela esté completamente financiado. Hubo un ruido, o digamos, o más que un ruido, una iniciativa de hacerlo con un privado, que es, pues digamos, al Consejo nos pareció muy preocupante, porque no es habitual, digamos, usted nos podrá decir también, experto en estos temas, no es habitual que privados pues participen, digamos, en la financiación de un relleno sanitario, y esto también, digamos, genera graves preocupaciones sobre Empresas Varias, y más cuando sale un proyecto de 250.000 millones de cargue lateral, que pues técnicamente uno dice, pues esto sí es lo que Medellín necesita, o sea, si Medellín sí necesita seguir avanzando hacia modelos de este tipo que en el mundo están llamados a ser replanteados. Ingeniero Cárdenas, lo que puede pasar aquí es de unas proporciones que yo creo que no nos hemos imaginado, y es gravísimo precisamente eso, que el asunto esté ahí, como que se puede producir en cualquier momento, pero no le estamos dando tal vez la atención que se requiere. ¿Usted cómo lo ve? Empresas Varias es consciente de lo que hay que hacer y lo está haciendo. Yo creo que Empresas Varias sí es consciente, y la ciudad tiene que ser consciente también. El asunto es que, como decía el concejal, nosotros tenemos que hacer un trabajo más profundo. Nosotros no nos podemos quedar, como decía la periodista, en simplemente recoger basura y llevarlo, y llevarla a un relleno sanitario. Ya hay municipios que hacen un trabajo integral de manejo de residuos sólidos. Nosotros tenemos que empezar con solucionar de fondo el problema de los residuos sólidos. Hay muchas alternativas en el mundo,
Esta no estamos inventando nada. Entonces, más que un cargue lateral, como decía el concejal, más que llevar a un relleno sanitario, nosotros tenemos que empezar a pensar de fondo. Hoy tenemos un problema y hay que solucionar el problema, que es el problema de que existe la posibilidad de que el relleno, Dios no lo quiera, de que el relleno se mueva y vaya al río, porque es que el relleno está muy pegadito al río Medellín y se genere un problema gravísimo. Eso hay que solucionar el lío. Pero tenemos que pensar, señores alcaldes, tenemos que pensar en que no podemos seguir llevando todos los residuos al relleno sanitario. Aprovechemos lo que pueda aprovechar, por Dios. Como decía el concejal, hay que hacer campañas ciudadanas. Mire, si usted separa los residuos en su casa, si usted separa el orgánico y separa el material reciclable, ¿qué pasa? ¿Qué hace con el orgánico? Nada. Si el carro pasa y no existe esa clasificación, pues el ciudadano no va a tener ese esfuerzo ahí garantizado. No se logra nada, no se hace nada. Yo se los puedo contar desde La Ceja, la experiencia que vivimos fue primero que nos obligaron a separar, pero los mismos carros recolectores pues no le recogían. Si no tiene el orgánico el día que es, no se le recoge. Así debe ser. Miren, Exacto. tenemos un compromiso a las 7 de la mañana, pero permítanme saludar en Alicante, en España, Juan Carlos Benjumea. Saludarlo simplemente, Juan, cortico, y ahorita usted va a tener la oportunidad de conversar con el concejal y el presidente de la SAI. Juan, buena tarde. ¿Cómo está? ¿Cómo va el recorrido? Buenas tardes, buenos días para ustedes. No, maravilloso. Por aquí estamos en este recorrido y conociendo esas experiencias precisamente que con los invitados se habla. Mire, el tema es muy sencillo. Aquí en Europa, de hecho, en muchas partes ya no hay ni recolección, sino que la gente tiene que salir. Uno ve aquí grandes urbanizaciones, Italia afuera, a los grandes dispensadores donde está el tema vegetal, donde están los plásticos, está reciclable, y aquí no te pasan a recoger. Luego, esas empresas tienen el negocio de transformar esos materiales y es una locura. Eso por donde uno pase, todo el día este servicio está absolutamente inventado. Solamente en Medellín seguimos desaprovechando las oportunidades. Así es, Juan. Esa experiencia europea para este caso es fundamental. Ya va a tener usted, Juan, la posibilidad de hacer también su pregunta. Estamos hoy conversando a esta hora en el Consejo de Redacción, revisando el futuro, el presente y el futuro del relleno sanitario La Pradera, a propósito de las denuncias hechas por el exdirector de Planeación de Medellín, César Hernández, un tema que incluso retomaron los colegas del periódico El Colombiano y que hoy trabajamos nosotros con la preocupación. Miren ustedes lo que estamos conversando esta mañana, el vaso Altair, no hay plan B, vaso La Piñuela, sí o no, qué vamos a hacer y mejorar toda esta cultura que implica mucha pedagogía y responsabilidad también, no solo por parte de los ciudadanos, sino de las autoridades. Juan, en Alicante, pregunta, aquí está el presidente de la SAI, Oliverio Cárdenas, y está el concejal Simón Pérez. Juan. Gracias Felipe. Sí, concejal, el tema es, desde el punto de vista político, todo un encuentro de imprecisiones con relación al futuro de lo que hay. O sea, ya hemos escuchado lo que dice el presidente de la SAI, es un tema que ya está agotado, en el mundo del modelo está agotado ya, en el sentido de que los privados van a desplazar esto, a tomarse el mercado, el aprovechamiento es la palabra. Pero concejal, uno ve que de alguna manera lo que se viene manejando en empresas varias al asumir la conducción de empresas varias de Medellín dentro del grupo EPM, eso es como un poquito aislado. ¿De qué manera ustedes les dan los informes? Porque claro, empresas varias hace parte del holding y ustedes citan al presidente y es muy diluido el tema de los residuos. No hay un plan. Esas inversiones que van llegando, que han denunciado en los periódicos, no son claras para los concejales. La pregunta es qué hacer entonces, porque no es una cuestión accidental. Empezar desde allá, estamos en junio, a que nos haga un análisis, concejal, del tiempo exacto de lo que van a durar esos vasos y la posibilidad de otro tipo de negocios en empresas varias de Medellín para el aprovechamiento de residuos, como Paula lo dice, en La Ceja y como se hace en cualquier parte del mundo. Claro, Juan Carlos, evidentemente las acciones que pueda hacer el Consejo Municipal, y yo incluso anuncio aquí que radicaré el mismo día de hoy una comisión accidental que espero sea leída en la plenaria del Consejo esta mañana de Medellín para hacerle seguimiento a esta situación crítica de La Pradera y particularmente a través de debates de control político como el que hicimos con el concejal Luis Bernardo Vélez hace unos meses en la corporación. Pero lo que usted dice es cierto, que la información que nos llega a los concejales es insuficiente y que, por ejemplo, en ese debate alertamos
confirmamos ya lo que hoy el precandidato César Hernández dice también con esas imágenes, y es que sí hay un riesgo de emergencia sanitaria, y eso ya se dijo desde el Consejo, y estamos esperando a ver qué acciones se está tomando en varias efectivas para que pues evitemos una tragedia de salud pública en Medellín y en Antioquia en general, pero también para lo que usted dice, para replantear el modelo que estamos teniendo como ciudad, un mayor aprovechamiento como lo demanda una agenda al 2030, y también una mayor cultura ambiental, una mayor conciencia a través de los procesos educativos, y que la ciudad, pues digamos, brinde alternativas distintas, no porque consiga más rellenos, que obviamente el vaso de la Piñuela es una prioridad, y ahí hago otra alerta. Debe priorizarse de manera urgente la contratación de la Piñuela, porque como lo decía ahorita Olivero, aquí tenemos un asunto, un reto inminente, donde no hay plan B, y la única solución que hay próxima es la construcción de la Piñuela, y digamos al mediano plazo replantear el modelo de manejo de residuos. Entonces le respondo, Juan Carlos, yo hoy voy a crear la comisión accidental, que espero que le haga seguimiento, y podamos hacer también visita y trabajo de campo para evidenciar en el terreno qué es lo que está pasando, porque la información que nos está llegando al Consejo es insuficiente, y se nos dijo en el Consejo hace 2 meses que no había riesgo, y las imágenes que publica el colombiano a través de César Hernández muestran todo lo contrario. Y entonces esto es muy preocupante, porque entonces la información que estamos recibiendo en el Consejo es insuficiente, y por eso tenemos que ir ya al terreno a evidenciar lo que está ocurriendo. Presidente, desde el punto de vista de la ingeniería y teniendo en cuenta la situación que está registrándose en el vaso Altair, ¿puede llevar algún riesgo la construcción anexa de un vaso como el de la Piñuela, o sea, el remover esas tierras, o no están tan cercanos, o qué panorama se registraría en ese punto? No, realmente no están tan cercanos. Digamos, el vaso Altair, desde el punto de vista de ingeniería, se puede manejar. Sí. Nosotros los ingenieros somos demasiado pretenciosos y decimos la ingeniería todo lo puede. ¿A qué costo? Otra cosa, ¿a qué costo? O sea, se puede solucionar el tema, se puede manejar desde el punto de vista con un adecuado manejo de ingeniería, se puede manejar el tema de Altair. La Piñuela queda retirado. Más retirado. Es una lástima, y lo dice el concejal, pues trabajar el tema de la Piñuela, ahora hay que trabajarlo porque no hay otro plan, porque es una zona muy boscosa, con un bosque muy interesante, ahí habría que talar muchos árboles y todo eso, pero bueno, no tenemos alternativa. Otro tema es, imaginen ustedes, yo no sé cuántas toneladas hoy se están generando en Medellín, que no tengamos dónde llevarlas. Entonces, por eso el llamado ya será a los próximos, a los candidatos, es, señores, por favor, pensemos qué va a pasar después de la Piñuela, que no nos coja pues faltando un año a que se llene el relleno sanitario de la Piñuela, ¿y qué vamos a hacer? No, señor, ya tenemos que empezar a pensar qué hacer, y no solo qué buscar otro relleno sanitario, habrá que tener otro relleno sanitario en cualquier parte, pero empecemos, como decíamos ahora, desde la educación, desde el trabajo, a hacer un manejo integral de los residuos sólidos, aprovechar los residuos. ¿Qué vamos a hacer con ese 60% de material orgánico que es reciclable? Me preocupa mucho el orgánico, porque es que el material orgánico es un gran generador de gases de efecto invernadero, es 25 veces más generador de efecto invernadero que el CO2, y el 60% de los residuos que hoy van al relleno sanitario son material orgánico. Por favor, señores alcaldes, pensemos en qué hacer, seamos serios con el tema de los residuos. El tema de los residuos, nosotros decíamos cuando estamos en pruebas varias, las basuras y los huecos de una ciudad pueden tumbar un alcalde. Pensemos en eso, hay que ser serios en el manejo de los residuos sólidos, por favor, es un tema sanitario muy grave. Que además con eso aquí ahorita fuera de cámaras hablábamos con Paula también de la experiencia de La Ceja. Esos residuos orgánicos pueden ser fuente de muchas otras alternativas. Claro, lo mínimo que se puede hacer con el orgánico es abono, digo lo mínimo. Con el orgánico se puede generar gas, el gas metano bien manejado es un gas que genera energía. Ahora que estamos hablando de nuevas fuentes de energía, nosotros, las plazas de mercado, por ejemplo, de Medellín, mayorista, minorista y todo, generan más o menos 50 toneladas por día de materia orgánica. Con eso uno podría producir mínimo abono, pero también puede producir energía. Hay que aprovecharlo, no botemos los recursos, por Dios. Presidente, le agradecemos mucho por venir a conversar con nosotros esta mañana, este tema que es sensible,
y usted hace una alerta y una invitación a los alcaldes, pero sobre todo creo además que este es un tema que debe ser prioritario en la agenda de quienes aspiran a la alcaldía de Medellín, incluso a los concejales que quieren repetir o a quienes quieren hacer parte del Consejo de Medellín en el siguiente periodo. Gracias, presidente. Bienvenido siempre y nos alegra tenerlo por aquí. Muchas gracias a ustedes. Concejal Simón, gracias a usted también, hombre. Ya hay agenda del 135 de las transferencias de PM. ¿Cuándo está programado el siguiente debate, la socialización? Sí, señor. Nos han anunciado que el martes se va a citar nuevamente el primer debate. Recordemos que ya ha habido 2 debates fallidos por distintas razones y ahí estaremos cuidando los recursos de Medellín y de todos los ciudadanos. En 30 segundos, su postura a propósito de ese proyecto de acuerdo. Yo creo que definitivamente lo primero que hay que ver es la optimización del recurso del presupuesto que hay hoy antes de ir a exprimir a EPM, porque es que si uno ve, el año pasado hubo miles de millones que no se ejecutaron por mala administración. Entonces la pregunta es, ¿vamos a apretar a EPM sin primero optimizar el recurso de secretarías que tienen una muy baja ejecución y que además han demostrado una ineficiencia absoluta en el gasto público? Es una pregunta muy seria que hacemos porque hay que cuidar cada peso del recurso público y en ese sentido, pues nuestra discusión es, pues primero miremos las secretarías, qué cambios hay que hacer y traslados y situaciones, porque el alcalde además tiene competencias para hacer traslados entre una secretaría y otra para suplir necesidades urgentes. Pero antes de apretar a EPM, que además tiene un plan de inversiones que necesita muchos recursos, pues debemos entonces optimizar. Eso es lo que haría cualquier junta directiva, cómo optimizar lo que ya tiene, sabiendo que estamos ejecutando mal. El Contralor de Medellín anunció la semana anterior que había una inejecución muy alta de los recursos públicos en Medellín. Entonces, no es coherente eso con el discurso que nos llevan en el Consejo de que definitivamente no hay plata para nada. Simón Pérez, concejal de Medellín, vamos a identificar la emisión, a él gracias también.